Buenas noches. Vamos a hablar sobre los medios de pago internacionales para la materia régimen cambiario. Este trabajo es presentado por Camilo Alejandro Bustos, Oscar Javier Bustos y Cindy Stephanie Vargas para la materia régimen cambiario con el docente Luis Gerardo Celi Orduz. ¿Qué son los medios de pagos internacionales? Son instrumentos bancarios que permiten cerrar negociaciones internacionales con éxito. Generalmente se utilizan para exportaciones e importaciones y dan una mayor seguridad en las transacciones comerciales. Los instrumentos bancarios permiten cubrir los riesgos en la negociación internacional. El medio de pago más adecuado depende del nivel de riesgos y de costos que quieran asumir las partes, y a través de esos instrumentos, por la intermediación bancaria, se puede ofrecer financiación a los clientes en el exterior. Los créditos documentarios. Los créditos documentarios o cartas de crédito son títulos comerciales que se emiten por un banco por la orden de un cliente. Por medio de esas cartas de crédito se autoriza a otro banco, un banco corresponsal en el exterior, a cancelar a una persona natural o jurídica una cierta cantidad de dinero de acuerdo al cumplimiento de los requisitos que se indican en la misma carta de crédito. Las cartas de crédito de importación. ¿Qué características tienen? Dan mayor seguridad en las transacciones comerciales porque protegen tanto al comprador como al vendedor. La documentación regularmente incluye facturas comerciales, facturas de embarque y otros documentos. Los bancos actúan como intermediarios en las cartas de crédito de importación. Las partes involucradas pues, son el importador, el banco emisor, el exportador o beneficiario del pago y el banco avisador o el banco que informa al exportador sobre el crédito emitido. El proceso de la apertura de carta de crédito pues, es que el ordenante o importador acuerda con el beneficiario o exportador los términos de la negociación comercial. Luego de eso, se le solicita al banco emisor la apertura de la carta de crédito. El banco emisor avisa o trata con el banco corresponsal para que el mismo avise o confirme la apertura de la carta de crédito del beneficiario o exportador. Ventajas de las cartas de crédito de importación: el cumplimiento del contrato. Las cartas de crédito dan certeza de que solo se le pagará al vendedor de la mercancía cuando se tenga la seguridad de que éste ha cumplido con las condiciones acordadas. Conveniencia. Interviene un tercero, que es el banco, y esto permite dar más confianza tanto al comprador como al vendedor cuando se efectúe el pago. Desventajas. Puede que las mercancías, pues como en toda transacción de importación o exportación, lleguen averiadas e incompletas, la mercancía puede que no llegue de acuerdo a las especificaciones o incluso el importador puede rechazar la mercancía. Las cartas de crédito de importación, pues los documentos generalmente exigidos son la factura comercial, una póliza de seguro, un documento de embargue y a veces certificados de origen, calidad, permisos fitosanitarios, etc. Los créditos documentarios. Entonces, las cartas de crédito documentarios se pueden modificar. Deben ser solicitadas por el ordenante al banco emisor y el envío de esas modificaciones pues, a través del banco corresponsal para el beneficiario. Las cartas de crédito también pueden ser financiadas y esto se hace regularmente cuando el ordenante o el comprador le solicita al banco emisor un plazo para la cancelación de la operación, o sea, para el pago de la operación. El plazo máximo que pueden ofrecer los bancos es de 6 meses. Aquí vemos el proceso de modificación de la carta de crédito. Lo solicita el ordenante importador al banco emisor, se envía la modificación al banco corresponsal y el banco corresponsal avisa o confirma la modificación al beneficiario o exportador. Las cobranzas documentarias. Es un mecanismo de pago por el medio del cual el vendedor de una mercancía solicita los servicios de un banco remitente para que cobre la venta de un producto y entregue los documentos originales necesarios y las instrucciones de cobro al vendedor, al comprador, perdón. Las características de las cobranzas documentarias
tienen un costo menor que los créditos documentarios. Tienen una característica de control que el vendedor conserva el control sobre los documentos aduaneros hasta que se realice el pago. Las partes involucradas igual, el cedente, que es el exportador, el girado, que es el importador, el banco remitente, que es quien recibe los documentos de la exportación, y el banco encargado del cobro, que recibe los documentos y las instrucciones para realizar el cobro. Las cobranzas documentarias pueden ser a la vista, que es cuando una vez embarcada la mercancía, el exportador entrega los documentos de la exportación y estos son enviados por correo certificado para que el banco cobrador los entregue al importador. También existen por aceptación, que consiste en que el cedente y el girado acuerden un plazo de tiempo determinado para el pago. Cuando se cumple ese plazo, el banco cobrador llama al girado para que realice el pago de la mercancía y proceda a enviar esos fondos al banco cedente. Ventajas de las cobranzas documentarias, que se dispone de un plazo favorable para cancelar la operación, se tiene el control sobre las mercancías, se hay una seguridad de que el banco cobrador no entregará los documentos hasta que se cumplan las condiciones de pago y se puede exigir la cancelación de la obligación, puesto que se encuentra respaldada por un título o valor, por una letra de cambio. Las desventajas, existe un cierto riesgo de no pago, indirectamente se otorga un plazo de financiación al importador para el pago, puede que la mercancía llegue averiada o la mercancía porque no llegue con las especificaciones solicitadas. Los documentos exigidos para las cobranzas documentarias, pues la factura comercial, una póliza de seguro, documentos de embarque, otros documentos opcionales ya sabemos que son certificados de calidad, permisos sanitarios y la firma de una letra de cambio enviada por el cedente o el exportador por parte del importador. También existen los giros, que son mecanismos de pago por el cual el importador usa los servicios de un banco en su país para que envíe las divisas de la transacción comercial que realizó con el exportador. Los documentos son enviados por correo a otro medio sin la intervención de los bancos comerciales. Características de los giros. El manejo de los giros se hace regularmente a través del sistema SWIFT, que es un sistema que realiza transacciones automáticas codificadas de bajo costo y estandariza las transacciones sin necesidad de documentación. Ya sabemos las partes involucradas pues son el ordenante, el beneficiario, el banco girador y el banco receptor. Los giros pueden ser giro directo o posembarque, que el pago se efectúa una vez haya sido embarcada la mercancía. Las ventajas para el importador, que se realiza el pago cuando él lo crea conveniente, que tiene control sobre las mercancías, que obtiene una financiación indirectamente del exportador. Y los riesgos para el exportador, puede que el importador no pague, no tiene el control sobre las mercancías ni sobre el pago y financia indirectamente al importador. El giro puede ser un giro directo financiado. El banco girador paga el valor de la operación al exterior y esta operación queda como una deuda en dólares entre el ordenante del banco y el girador. Ventajas para el importador, el pago lo realiza cuando crea conveniente, igual, son las mismas ventajas y las mismas desventajas que tiene el giro directo post-embarque. El giro anticipado es el pago anticipado al exterior de una mercancía que aún no ha sido embarcada por el exportador. Las ventajas para el exportador es que recibe fondos anticipadamente y tiene el control sobre las mercancías. Los riesgos para el importador, que se realiza un pago antes de recibir la mercancía, no se tiene el control sobre la mercancía y el exportador envía la mercancía cuando lo cree conveniente. Las órdenes de pago. Es una orden que da un cliente a un banco de realizar un pago o cancelación a favor de un tercero. Puede ser por compra o venta de mercancías o cualquier tipo de transacción financiera internacional. Se puede hacer como con cheques, con Telex o Swift. Características de las órdenes de pago. El manejo de ese medio de pago se encuentra más regulado porque está controlado por el sistema SWIFT. Se debe definir claramente la unidad monetaria del valor. Debe ser claro e identificable el ordenante de la transacción. Se debe especificar quién asume los gastos, si el ordenante o el beneficiario. Las partes involucradas, las mismas, un ordenante, un beneficiario, un banco girador y un banco receptor.
Las órdenes de pago se emiten en monedas estables que se cotizan en mercados internacionales, o sea, dólar, euro, libra esterlina o yen. Para realizar el pago de la operación al exterior, el ordenante debe desarrollar como los mismos procedimientos que están contemplados para los giros. Y esas transacciones son interesantes para los bancos por la conversión de las divisas, porque los bancos obtienen ganancias al realizar el cambio de moneda. Muchas gracias.